puedes hacer tú para que los antibióticos sigan funcionando? Sea cual sea nuestro papel en la cadena sanitaria, existen comportamientos y actitudes con los que podemos reducir y mejorar el uso de los antibióticos y con ello disminuir el riesgo de desarrollo y propagación de las bacterias resistentes. Si eres profesional sanitario en medicina humana, prescribe y dispensa antibióticos de acuerdo con las directrices en vigor. Evita las infecciones velando por la limpieza de las manos, el instrumental y el entorno, e informa a los pacientes sobre cómo se pueden prevenir las infecciones. Si eres profesional sanitario en medicina veterinaria, prescribe antibióticos de acuerdo con las directrices en vigor. Contribuye a la elaboración y puesta en marcha de un programa sanitario para cada explotación. Toma medidas para garantizar la detección temprana de infecciones. En el tratamiento de pequeños animales, receta siempre antibióticos de uso veterinario y desempeña un papel activo en la concienciación sobre la sanidad animal. Si te dedicas a la investigación, contribuye a ampliar el conocimiento sobre los antibióticos e investiga sobre posibles alternativas a estos tratamientos. Si eres paciente, cuidas de niños o ancianos o tienes una mascota, toma antibióticos solo cuando te los recete el médico. Recuerda que no son eficaces frente a infecciones causadas por virus como la gripe o el resfriado. Completa el tratamiento prescrito y si sobran, no los guardes ni los compartas. Llévalos al punto sigre de tu farmacia. Puedes prevenir las infecciones lavándote frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, adoptando medidas de protección en las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día. Y recuerda, el veterinario de tu mascota es quien decide su tratamiento. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al plan. Pues buenas tardes. Agradecer a Amparo la invitación un año más a estar aquí con todos vosotros en esta reunión. Y a ver, ¿qué no pasa? No sé qué me pasa. Bueno, el por qué hablar de neumonía, ¿no? Yo creo que está claro, es la primera causa de mortalidad a nivel mundial de todas las infecciones. Fijaros que estamos hablando de aproximadamente 2,5 millones de fallecidos por neumonía de todos los tipos, combinando todo tipo de neumonías a nivel mundial, aunque sí que es verdad que ha bajado casi un 14% desde que disponemos datos del año 2000 hasta los de 2019. Y es importante porque afecta a una población de la que, por suerte o por desgracia, en Castilla y León tenemos mucha, que son pacientes de mayor edad y con comorbilidades, ¿no? Fijaros cómo, en cuanto vamos subiendo las edades en la gráfica, pacientes mayores de 80 años y con comorbilidades, la incidencia y la mortalidad por esta patología es muy importante. Lo decía antes David, ¿no? Tenemos que centrar un poco el tiro y tenemos con estas definiciones. Primero, la neumonía adquirida fuera del hospital, que es en la comunidad, que es la que se suele conocer en inglés por estas siglas, la CAP. La neumonía adquirida en el hospital, que es la HAP y que aparece a las 48 horas de estancia hospitalaria. La subcategoría de la nosocomial, de la hospitalaria, que es la que ocurre en pacientes con ventilación mecánica, y es la que ha comentado David, que es la OVAP, y hay una figura que está empezando a perder importancia, que es la infección o la neumonía asociada al sistema sanitario, porque bueno, es la que, bueno, pues como todos sabéis, aparecía en pacientes institucionalizados o en centros de hemodiálisis y demás, pero parece que los últimos datos no se objetiva que exista un mayor riesgo de multiresistencias. En principio se tendría que tratar como una neumonía adquirida en la comunidad normal. Las intervenciones que tenemos que hacer en una neumonía son importantes y las preguntas que tenemos que intentar responder son estas, ¿no? Intentar diagnosticar de forma precoz, sobre todo la neumonía severa, que es la que nos va a conllevar mayor mortalidad y probablemente traslado a la unidad de cuidados intensivos o las unidades de críticos. Identificar el patógeno y, sobre todo, si conlleva multiresistencia, el tratamiento con la posibilidad temprana de
de hacer un desescalado y un secuenciado y una duración cada vez más corta, como estamos viendo, y bueno, luego daré unas pinceladas de cardioprotección y de adherencia a las guías. El diagnóstico de la neumonía severa, para ello no nos sirve lo que estamos habituados a utilizar, que son los scores, el FINE, el PSI y el CUR65, porque esto es lo único que nos hablan, predicen es mortalidad a los 30 días, y tenemos que utilizar pues otras scores, como puede ser el de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y la American Thoracic Society, que en este caso sí que nos dicen que el presentar al menos uno de los criterios mayores y uno de los menores pues se asocia con poder presentar una neumonía grave y en la que tenemos que correr y preocuparnos y probablemente hablar con los compañeros de intensivos para trasladarla. Los criterios son esos que veis en el lado derecho de la diapositiva. En cuanto al tipo de patógeno, pues ya se ha comentado un poquito los patógenos que son más frecuentes en los pacientes con ventilación mecánica. Comentar que los pacientes que no necesitan ingresos suelen ser microorganismos más banales, en los que sí que está neumococo, pero bueno, suele ser micoplasma, clamidia o virus respiratorios. Las que precisan de ingreso pero son de leves o poca severidad, aparece aparte de los que hemos comentado, también micoplasma y clamidia, neumonía. Si ya la severidad va aumentando y se hace moderada o severa, empiezan a aparecer otro tipo de gram positivos como Staphylococcus aureus y enterobacterias, además de Legionella, y en las pacientes con afectación severa de la neumonía y que precisan de ingreso en cuidados intensivos, pues la ecología de los patógenos que la causan pues son muy parecidos a los que comentaba antes David, ¿no? Persiste en gram positivo neumococo y aureus, y hay que añadir pues las bacterias gram negativas, entéricas, fermentadoras y no fermentadoras, además de hemófilos y virus respiratorios. Debemos intentar saber, tanto en las neumonías que ingresan en el hospital como las nosocomiales, si tienen riesgo o no tienen riesgo de ser producidas por gérmenes multiresistentes, y en este caso, pues uno de los scores más sencillos que yo conozco es el score PES, que es el acrónimo de Pseudomonas aeruginosa, BLE y SARM, y bueno, pues se puntúa por edad, género, uso previo de antibióticos, si tiene una enfermedad respiratoria crónica, una insuficiencia renal crónica, o si tiene alteración de conciencia o fiebre. Se suman la puntuación, y los pacientes que tienen más de 5 puntos pues son pacientes de alto riesgo de tener un germen multiresistente con un valor proyectivo negativo del 98%, o sea que en un porcentaje muy alto de los pacientes nos encontramos con un germen multiresistente. Abrimos aquí un paréntesis para nombrar solo la utilidad de la determinación del sarro nasal por PCR o por cultivo, por lo que dispongáis en cada uno de vuestros hospitales, porque eso sí que también nos permite descartar que sea el meticilón, el Staphylococcus aureus meticilón resistente, el causante de la neumonía de cualquier tipo, con un valor predictivo negativo también cercano al 100%, o sea que también nos permite retirar el tratamiento anti-SAR en estos tipos de pacientes. En cuanto al tratamiento, pues bueno, yo creo que más o menos todas las guías van por los mismos derroteros. Paciente que ingresa con neumonía no severa, se puede utilizar una combinación de betalactámico más macrólido o una fluoroquinolona con respiratoria. Y en los casos de mayor severidad de la neumonía, pues lo que se recomienda es la combinación de un betalactámico con macrólido o betalactámico con fluoroquinolona. Aunque no creáis que está muy claro el porqué de estas recomendaciones, porque hay muchos estudios, y aquí os traigo uno de JAMA de 2014, en el que nos dice que en principio los endpoint, los objetivos pesados, como son mortalidad o así, pues no son diferentes en cuanto se usa monoterapia o un tratamiento combinado. Quizás en los casos de tratamiento con monoterapia parece que sí que se puede alargar un poquito más la estancia hospitalaria. Es más, fijaros, este es un estudio publicado también hace unos años por un grupo de 7 hospitales holandeses, que lo que hacían era cada 4 meses
rotaban los tratamientos antibióticos para las neumonías. Se utilizaban 4 meses de beta-lactámico en monoterapia, 4 meses beta-lactámico más macrólido y 4 meses fluoroquinolona, y veían si esto influía en la mortalidad, en el inicio, en la estancia media, o si había más complicaciones. Y fijaros como quizá un pelín más de mortalidad, un 11%, pero sin diferencias significativas en el caso de la combinación frente a las monoterapias. Lo que sí que tenemos que intentar hacer es desescalar a vía oral en cuanto podamos el tratamiento intravenoso, porque hay muchas publicaciones, y aquí os presento un par de ellas, que nos dicen que es seguro y que consigue disminuir la estancia media por lo menos en 48 horas, y lo interesante de esto es diagnosticar la estabilidad clínica del paciente. Yo creo que es lo más importante en este momento a la hora de decidir el paso de intravenosa oral, ya que está bien establecido que los pacientes que están estables clínicamente se puede hacer esta desescalada sin ningún problema. La decisión de la estabilidad clínica depende de las guías. Fijaros en la gráfica que os pongo 5 o 6 guías en las que definen por su parte cuál es la estabilidad clínica, pero bueno, yo creo que más o menos van todas en la misma dirección: bajada de fiebre, bajada de frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, normalización de la tensión arterial y de la saturación de oxígeno, y normalización de la situación de estado mental, ¿no? O sea que yo creo que con eso sería suficiente. Y también pues marcar no sé, que una lanza en la posibilidad de utilizar algún tipo de biomarcador, bien sea la PCR o la procalcitonina, porque nos puede ayudar a la hora de discriminar el fracaso terapéutico y la desescalada del tratamiento antibiótico. Fijaros cómo, por ejemplo, este estudio, que es de los catalanes, de Jordi Carratalà, que ya presentó en 2012, como si seguimos los pasos que nos indican en este estudio, que es muy importante la movilización precoz de estos pacientes, porque no olvidemos que son pacientes, la mayoría de ellos ancianos. El pasar oral en el momento que haya estabilidad clínica, que aquí la definieron como poder tener capacidad para ingesta vía oral, disminución de la temperatura de 37,8, frecuencia respiratoria por debajo de 24, aumento de tensión arterial sistólica por encima de 90 y no presentar comorbilidades descompensadas, pues esto permitía y darle de alta hospitalaria con los criterios estos de estabilidad y con la presión arterial de oxígeno mayor de 60. Esto permitía disminuir la estancia media casi en 2 días, disminuir el tiempo de antibiótico intravenoso también en 2 días, y todo esto al final pues, se redunda en un número menor de efectos adversos, como puede ser la flebitis por tener las vías periféricas. ¿Cuánto debe durar el tratamiento antibiótico? Pues fijaros que a la hora de verdad, cuando analizamos estudios, pues fijaros, este es un estudio muy amplio, con casi 1.800 casos de neumonía de la Corte de Veteranos americana, y lo que ven es que es un porcentaje muy pequeño en el que los profesionales se ajustan a las recomendaciones de las guías. Solo casi un 7% de las neumonías se ajustan a la duración de tratamiento, y solo un 29% se ajustan a la duración recomendada de las guías en la hospitalaria, ¿no? Al final, siempre a la hora, cuando le vamos a dar de alta, dice, bueno, vamos a dejar unos días más con antibiótico por si acaso, ¿no? El por si acaso que muchas veces nos mata. Y tanto es así que, bueno, pues que hay estudios como este que se hizo en el norte de España entre compañeros del País Vasco, de varios hospitales, que lo que vieron es que la intervención de suspender al 5.º día el tratamiento antibiótico frente a mantenerlo no generaba mayores problemas. El éxito clínico medido a día 10 y a día 30 es el mismo, y los cuestionarios de mejora de los síntomas de la neumonía y de la clínica de la neumonía pues también eran similares. O sea que en principio en pacientes estables no tendríamos que preocuparnos, y con un tratamiento de 5 días sería más que suficiente. Lo mismo ocurre con este estudio, ¿no? que lo que hacen es mantienen 5 días con tratamiento antibiótico a los pacientes con neumonía, y luego les añaden o placebo o siguen con el tratamiento antibiótico a partir del día 3. Y lo que ven es que, bueno, que no hay diferencias en pacientes que alcanzan la estabilidad clínica. La miras como con las tablas que comentábamos antes, pues las diferencias
no existen en cuanto a cortar el tratamiento antibiótico frente a mantenerle más tiempo. Lo que sí que tenemos que pensar es cuáles de nuestros pacientes pueden que no respondan bien a un tratamiento tan corto. Pues tradicionalmente, siempre en múltiples estudios se hablaba de que factores de riesgo asociados al fracaso era la edad, el tabaquismo, la malnutrición, el haber presentado episodios previos de neumonía o el presentar comorbilidades tipo EPOC, asma o inmunosupresión. Pero bueno, este estudio también del JAMA nos dice que cuando se hace el análisis multivariante de todos los posibles factores asociados al fracaso terapéutico del tratamiento corto, pues solo son la edad y el género masculino los que pueden tener una peor respuesta del tratamiento. Lo que está claro es que las guías están para algo y si las seguimos, pues las cosas van mejor. Fijaros en este estudio en el que también son un número elevado de pacientes, casi 1.700, y el adherirse a las guías frente a no adherirse a las guías hay diferencias significativas en cuanto a alcanzar la estabilidad clínica al día 7, la estancia hospitalaria y la mortalidad general, que es casi el doble en cuanto no se ajusta o no a las guías. 2 pinceladas de cardiopercepción. Fijaros cómo ya desde hace unos años están empezando a publicar artículos que hablan que los pacientes que tienen neumonía comunitaria, que ingresan, sobre todo los que tienen grados más altos de FAIN, grados 3, 4, 5, se asocian con mayor problemas de complicaciones cardíacas, y hasta tal punto que ya hay algún ensayo clínico que nos habla de añadir un antiagregante como es la aspirina al tratamiento con los macrólidos en la neumonía, o el uso de corticoides añadidos a la neumonía para disminuir estos problemas cardiológicos que se añaden a este tipo de pacientes. Y no sé si es por eso o por qué también hay un montón de artículos. Hay artículos a favor y en contra del uso de corticoides, sobre todo en pacientes con neumonía ingresados y con neumonía hospitalaria, sobre todo en los pacientes. La revisión de la izquierda de la Cochrane nos dice que el uso de corticoides en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad pues sí que reduce la mortalidad y la morbimortalidad. Y el de la derecha es otro análisis, metaanálisis que combina distintas publicaciones, y parece que sí que reduce la estabilidad, sí que clínica mejora y reduce morbilidad, pero no reduce mortalidad. Así que bueno, yo creo que en algún grupo de pacientes sí que puede uno plantearse el uso de corticoides añadidos. Y bueno, pues aparte de los tratamientos que tenemos hasta ahora, pues dejaros ahí una pincelada de que hay varias familias en las que están apareciendo nuevos antibióticos que pueden sernos útiles en un futuro, como puede ser derivados de la tetraciclina, y hay algún artículo que están promoviendo el recuperar dosiciclina como tratamiento de neumonía comunitaria en vistas a las resistencias que están apareciendo a los tratamientos antibióticos actuales. Vuelve los ketólidos. Muchos de vosotros habéis vivido la época en la que telitromicina se estuvo utilizando para tratamiento de neumonía, y parece que solitromicina puede ser una alternativa, y otros compañeros de levofloxacino y mosifloxacino, como son esos que tenéis ahí. Concluimos en cuanto a la neumonía que necesita hospitalización, que el diagnóstico precoz, sobre todo de la severa, es muy importante en términos de mortalidad, que la desescalada es efectiva en reducción de estancia y no afecta desfavorablemente al pronóstico, que los pacientes clínicamente estables se pueden promover el paso rápido a vía oral y en principio no va a afectar ni al pronóstico ni al alargamiento de la estancia media, que en la mayoría de los pacientes, sobre todo los que están estables, se puede acortar el tratamiento a 5 días de forma segura, sin riesgo de fracaso terapéutico ni aumento de la mortalidad, y que no todo es tratamiento antibiótico, sino que tendremos que considerar la movilización precoz, en la cardioprotección de este tipo de pacientes y la posibilidad de uso de corticoides. Y en cuanto a neumonía nosocomial, bueno, pues intentaremos responder a estas 5 preguntas y lo vamos a hacer más o menos como hicimos el año pasado, aprovechando las guías de la SEPAR del año 2020. Lo ha comentado antes David, nosotros nos vamos a centrar en la neumonía hospitalaria que no precisa de ventilación, que en principio son
La microbiología sí que es parecida, pero la mortalidad es algo menor que la que comentaba antes David, que es la neumonía hospitalaria del paciente ventilado o la traqueobronquitis del paciente ventilado. En cuanto a epidemiología y microbiología de la neumonía intrahospitalaria, como veis aquí abajo, pues se parece bastante a lo que comentaba David: estreptococo neumonio, bacilos gram negativos no fermentadores y fermentadores, incluyendo Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, que bueno, pues este otro artículo nos dice que tanto la asociada al ventilador como la intrahospitalaria son muy parecidos los microorganismos causales de la misma, incluyen también Acinetobacter entre otros. Los biomarcadores para el diagnóstico y la duración del tratamiento, en este caso no tenemos evidencia, no como en el resto de las neumonías, de que los biomarcadores sean útiles para el diagnóstico ni para decidir el inicio de tratamiento, porque bueno, pues normalmente tanto PCR como procalcitonina la tenemos elevada por muchas variables en este tipo de pacientes, y no deben sustituir a los criterios clínicos o microbiológicos, ¿no? Lo que sí que puede ser útil es en caso de fallo de tratamiento inicial, en la aparición de microorganismos multiresistentes, panresistentes o extremadamente resistentes, en caso de existencia de abscesos o empiemas pulmonares, o cuando estemos utilizando antibióticos no habituales en estos pacientes. Algoritmo de tratamiento, pues algoritmo de tratamiento elegido de Toni Torres de Barcelona, que parece bastante claro, ¿no? Es muy parecido a lo que comentaba David. Lo primero que tenemos que evaluar es el riesgo de patógenos y mortalidad por multiresistentes. Si no existe riesgo de multiresistente y la mortalidad es baja porque el paciente no está tan grave, pues podremos utilizar una monoterapia antibiótica con una cefalosporina de tercera, tipo ceftriaxona, cefotaxima, o una fluorquinolona, como moxi o levofloxacino. Y en los casos de los pacientes más graves, en los que nos estemos jugando probablemente la vida de este paciente y con alto riesgo de multiresistencia o de mortalidad, pues si no tiene shock séptico, pues utilizar una monoterapia con un fármaco antipseudomónico, más o menos un anti-Staphylococcus aureus meticilin resistente, podría ser suficiente. Y en el caso que comentábamos antes, el paciente con shock séptico grave y en el que nos estamos jugando la vida del paciente, pues deberemos hacer una combinación antibiótica con cobertura de antiseudomónica y un antibiótico para Staphylococcus aureus meticilin resistente. Todo esto siempre hay que adaptarlo a la ecología de cada uno de los hospitales, a las susceptibilidades antimicrobianas locales, y teniendo en cuenta si los pacientes han utilizado previamente algún tipo de antibióticos, que a veces no es conveniente repetir, y si ha existido una hospitalización reciente o colonizaciones previas que nos puedan dar una pista de los posibles gérmenes causantes de esta infección. Las guías americanas, las recomendaciones son parecidas. En caso de necesitar un tratamiento para gram positivo, recomiendan o vancomicina o linezolid. En caso de un antiseudomónico, pues podría ser tanto piperacilina, tazobactam, como las cefalosporinas de tercera o cuarta generación, meropenem o aztreonam. Y en caso de las fluorquinolonas, en caso de tener que utilizar o acompañar un antigram negativo, pues que no sea un beta-lactámico, pues tenemos las quinolonas, los aminoglucósidos que se han comentado, y la colistina. En cuanto al tratamiento la duración del tratamiento antibiótico en este grupo de pacientes, si influye o no influye en el desenlace, pues en principio no. Yo creo que estamos en la línea que comentaba también David: pacientes con ventilación, con neumonía intrahospitalaria con buena respuesta clínica, la duración de tratamiento con 7-8 días es suficiente y no se beneficia de tener 14 días de tratamiento. Otra cosa es los pacientes que no tengan esa buena respuesta clínica, que habrá que aumentar o mantener el tratamiento antibiótico según evolución y según necesidades. Y al igual que también ocurría en la neumonía que precisa ingreso, en la neumonía nosocomial, pues han aparecido nuevos antibióticos, los que hemos comentado, sobre todo ceftolozano, tazobactam y ceftazidima avibactam, y yo creo que desde diciembre se podrá utilizar cefiderocol. Pues son fármacos. Ceftolozano, tazobactam es un excelente antiseudomónico, lo ha comentado antes David. Ceftazidima avibactam
nos soluciona la papeleta bastante bien en pacientes con carbapenemasa, sobre todo OXA48, y cefiderocol también es un fármaco que puede utilizarse bastante bien en todas las líneas de fármacos de microorganismos multiresistentes y sobre todo en las carbapenemasas productoras de metalobeta-lactamasas. Si pasa. Todos ellos tienen estudios en pacientes con neumonía, comparados probablemente con el mejor comparador, que es meropenem en la mayoría de los casos, aunque no siempre es en perfusión. El meropenem que se utiliza en estos estudios y con datos de no inferioridad en todos ellos, con lo cual es al menos no inferior al tratamiento que disponíamos ahora. Y también presentaron este esquema terapéutico que se ha publicado en el Critical Care, también por los compañeros de intensivos como es Zaragoza, que bueno, es muy conocido en el mundo de la infección, tanto supongo que críticos, por supuesto, pero también en los que nos dedicamos a esto de la infección, y nos vamos a centrar en la parte más izquierda de la gráfica, que son los, al igual que ocurren en la neumonía asociada a ventilación, pues la neumonía nosocomial no es lo mismo los gérmenes que suelen producirla de forma precoz que de forma tardía. Entonces, en un inicio precoz del tratamiento no tenemos que pensar en gérmenes tipo pseudomona o multiresistentes y por lo tanto con una cefalosporina de tercera generación sería suficiente. Y en el caso que sea posterior al cuarto día, pues sí que tendremos que utilizar combinaciones de tratamientos similares a las que comentaba antes David en la neumonía asociada al ventilador, utilizando antipseudomónico multiresistente o anti-Staphylococcus multicilin resistente según los criterios que hemos visto previamente. Si tenemos que pensar en algún paciente que puede que las cosas no vayan bien, pues será el paciente de más edad, el paciente que ya tenga patología crónica cardíaca, con un SOFA más alto, en el que no mejore la PAFI a las 72 horas o que presente un shock séptico al inicio de la neumonía. Y como conclusiones de esta segunda parte, pues me sumo a las conclusiones que hace la guía de la SEPAR, en que los agentes etiológicos causales de la neumonía intrahospitalaria y la asociada al ventilador son similares, igual en los precoces, igual en las tardías, que el tratamiento antibiótico empírico se debe basar sobre todo en la presencia de factores de riesgo, aislamientos previos, severidad y tasa de resistencia de cada unidad, que los biomarcadores séricos en este caso no son útiles para el diagnóstico ni para el inicio de tratamiento, pero sí que pueden ser útiles en otras situaciones una vez que el tratamiento está iniciado y con intención de desescalado o de retirada del mismo, y que los pacientes con buena respuesta clínica al tratamiento, el tratamiento antibiótico son 7-8 días y que 14 días no ha demostrado que sea mejor que 7. Y nada, finalmente yo creo, bueno, pues una lanza en favor de los PROAS en la neumonía, que a lo mejor es una de las que tampoco tenemos tan encima, no la vigilamos tanto, porque podemos intervenir o hacer recomendaciones tanto en duración de tratamiento antibiótico como la desescalada, el uso de biomarcadores a la hora de tomar decisiones, en la decisión de tratamiento empírico, en el cambio de tratamiento intravenoso a oral. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, excelente presentación y se entiende perfectamente. Y sobre todo, lo que has dicho de lo de las neumonías, el PROA en las neumonías, es cierto que muchas veces lo dejamos como que, bueno, que nos lo sabemos todos perfectamente, la neumonía. Sí, yo creo que es una de... No, sí, yo creo que la tenemos un poco olvidada, ¿no? Pero yo creo que tenemos mucho que ayudar, aportar y formar a la gente. Pero es verdad que la neumonía es la que típico que yo he visto neumonías desde R1, ya sé cómo es esto y tampoco me reviso mucho las cosas, ¿no? Al final acabas revisándote lo que no es tan habitual, que quieres que tienes menos controlado. Y que tenemos muchos pacientes ingresados y que podemos actuar mucho sobre ellos y sobre todo la presión antibiótica que se está ejerciendo con esa cantidad de pacientes es muy alta. Y luego, bueno, yo es que soy muy pro movilizar, o sea, entonces... Yo lo aprendí de R1, me lo decía una junto al anciano antes de preguntarle, levantarle, ¿no? Totalmente.
es así, ¿no? Dices, porque va a ir mejor, seguro. Totalmente. Entonces, es que es algo que por favor, creo que es importantísimo que lo digamos siempre y que, o sea, es una pena, pero es que es verdad, es que vemos a nuestros pacientes, además, que según entran, seas como seas, te ponen un pañal. O sea, por favor, vamos a intentar... Les andamos, les ponemos un pañal. Eso mismo. Yo tengo plantas en el hospital donde no les levanta por la mañana. Tú dices, levantarles mañana y tal, y dicen, no, es que por la mañana tenemos tanto trabajo que no le podemos levantar. Claro, o sea... Es que no puede ser, es que no puede ser. Es que te empeora muchísimo el pronóstico de los pacientes. A ver, nos dicen aquí que a veces se intenta conservar el tratamiento de Pseudomonas multiresistente en pacientes previamente colonizados por Pseudomonas, paciente con bronquiectasis, fibrosis quísticas, para conservar cetolozano para futuros episodios. Dado que esos pacientes suelen tener varios episodios de neumonía, ¿qué opina al respecto? Bueno, yo creo que lo que quieren preguntar es un poco, a raíz del anterior, si es importante conservar el tratamiento o no. Yo creo que hay que intentar darle el mejor tratamiento en cada momento. O sea, totalmente de acuerdo. Si no voy a reservar para después, pues a lo mejor luego después es tarde, ¿no? Entonces, yo creo que en cada momento tenemos que utilizarlo mejor. Y si en caso de esto, pues a lo mejor es una combinación, si no está séptico, con una cefalosporina de las nuevas con inhibidor de beta-lactamasa y utilizando una nebulización que puede ser de colistina o de un aminoglucósido, pues puede ser. Claro, es que yo creo que es importante también recordar que los programas de optimización y el buen uso del antibiótico no significa que tengamos que guardar antibióticos. O sea, lo que tenemos que hacer es dar el antibiótico en el momento que sea necesario y a quien sea necesario. Darle cuando hay que darle, quitarle cuando hay que quitarle, claro, eso mismo. Y darle el mejor en el momento que hay que dárselo. Está clarísimo. O sea, no voy a reservar si ceftriaxona o tazobactam es muy bueno o el que sea. El meropenem es muy bueno. No le dejo, voy a poner ahora colistina mica y voy a reservar meropenem para luego. Pues a lo mejor luego nos llevamos el riñón, como decía Carolina, por medio, ¿no? O sea, depende del tipo de paciente, ¿no? Pero dices, a lo mejor no es la mejor combinación. Así que... Totalmente. O sea, no es que estemos aquí para ahorrar ni para ahorrar antibióticos, sino para hacer un buen manejo de él, que es un poco la diferencia. Yo creo que a veces se confunden y creen que cuando vamos con los PROA y tal, sí, eso. O sea, dicen, no. Vamos a quitárselo para ahorrar. Somos la policía. Eso sí. Dicen, no somos la policía. Eso es. Totalmente, eso es. Carolina. Entonces, bueno, es un poco eso, que a cada paciente hay que ponerle lo que precisa en cada momento en función de la infección que tenga. Y ponerlo cuando hay que ponerlo y quitarlo cuando hay que quitarlo. Y ya totalmente. Está. Lo que no puede ser es tenerle 30 días con el tratamiento si el paciente está bien. Por si, o mandarle a casa eso, porque eso yo lo hemos hecho todos y no se puede. ¿No? Si ya lleva 6 días de tratamiento, bueno, le voy a mandar a casa, bueno, pues que se tome 3 o 4 más, ¿no? Eso lo vemos en el día a día todos los días, pero no hace falta. No, mucho, y sobre todo uno de los grandes problemas de las neumonías, yo creo que es el que hemos alargado durante mucho tiempo los tratamientos. Ahora sí que la gente se está concienciando, ya los médicos nos vamos concienciando de que no es necesario, pero vamos, yo no recuerdo neumonías nosocomiales que no se llevaran 12, 13 y 15 días de tratamiento. Sí. O sea, era lo normal. Los números bíblicos, era lo habitual. ¿no? 7, 14, 21, que eran los números bíblicos, estos, ¿no? Siempre iban así, ¿no? Y siempre van así. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos.